De nuevo, de regreso con 5 minutos con la resistencia, segunda parte. Hoy estamos conversando con Rafael Nietos Loaiza, un patriota colombiano, ex ministro de Relaciones Interiores del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y quien es miembro de la dirección nacional del Partido Centro Democrático Colombiano. Y una de esas figuras que no me queda la menor duda, pues que dentro de muy poco lo estaremos viendo, lo voy a anticipar, en la presidencia de la República de Colombia, porque él optó en las primarias contra el actual presidente Duque y efectivamente llegó muy cerca de él. En esta entrevista, pues podemos medir la calidad de mi entrevistado y sobre todo la precisión de cómo él defiende no solamente la democracia, sino que defiende nada más y nada menos que al líder máximo de Colombia, que hoy sufre pues una vil decisión de un tribunal que ya él lo ha calificado y casi con la perfección, y que sin lugar a duda yo lo acompaño pues esa percepción. Y además creo que lo que ellos pretenden no lo van a lograr, porque ese dique de contención, como lo he señalado, que representa Álvaro Uribe Vélez, es un símbolo, incluso yo diría, no solamente colombiano, sino que es un símbolo ya continental y, ¿por qué no, extracontinental? Ese es Álvaro Uribe Vélez. Yo le dejé una segunda pregunta a Rafael en la primera parte, porque quiero que profundicemos un poco más sobre qué está pasando en Colombia, qué es lo que pretenden estas bandas delincuenciales de la izquierda recalcitrante, socialistas comunistas. Me refiero al Grupo de Puebla, a su compañía que intentan esconderlo, el Foro de Sao Paulo. Y por qué no decirlo, yo creo que lo que está sucediendo en Colombia obedece a todo ese plan de ese eje del mal que estamos denominando nosotros, Rafael, el nuevo orden mundial, que lo lideran el señor Soros y otros magnates del mundo. La pregunta: ¿está detrás de esto de manera muy específica el Gustavo Petro, la FARC y sus socios, los maduristas, y todo ese eje del mal, cubanos, yihadistas, todo ese grupete son los que intentan hacer de Colombia lo que ya han hecho con Venezuela, Rafael? Yo no tengo la menor duda. Lo primero que uno tendría que entender desde una perspectiva geopolítica es el impacto de Cuba, y creo que es lo primero que quisiese yo resaltar, Luis. Cuba ha sido el origen del grueso de los movimientos guerrilleros que hubo en el continente. En un proceso de expansión de la Revolución Cubana, desde Cuba se articularon la mayoría de esos movimientos guerrilleros. Aunque algunos tenían un corte pro-Moscú y algunos otros tenían un corte pro-Pekín, en todo caso todos terminaban girando de una u otra manera a través de La Habana. ¿Qué ocurrió? Ocurrieron dos cosas fundamentalmente. Ocurrió que primero, desde La Habana, después de la caída del muro de Berlín y de la perestroika, encontraron la necesidad de nuevas fuentes de financiación que les permitieran sobrevivir. Usted sabe, Luis, que hasta ese momento Cuba vivía fundamentalmente de las transferencias que le hacían desde Moscú. Cuando terminaron ellas, se vieron en la necesidad de buscar otras fuentes de financiación y empezaron a tratar de ver dónde las encontraban. El vínculo con el chavismo nace ahí. Por fortuna para Cuba, en esta ocasión el ejercicio de imperialismo no fue del más grande hacia el más chico, sino al revés. Encontraron en Chávez a alguien manipulable
que puso a disposición del gobierno cubano las riquezas de ese país. Ese es el origen de todo este proceso de carácter político. El Foro de Sao Paulo, que nace en 1990, para ese entonces el único gobierno de extrema izquierda que había en el continente era ese, el cubano. Después, en el 98, con la llegada de Chávez, se genera una dinámica que da lugar a que, a partir de esa alianza y con la financiación del chavismo en muchos casos, muchos otros países del continente terminaran en la deriva de esta tendencia de izquierda radical. Fíjese usted, más adelante cae Brasil en el 2002 con Lula, Tabaré Vázquez y el Frente Amplio llegan al poder en el 2004, Evo Morales en el 2005, Michelle Bachelet con el Partido Socialista Chileno en el 2006, Rafael Correa con la Alianza País en el 2006 también, Daniel Ortega con el Frente Sandinista de Liberación Nacional en ese mismo año. Y podríamos seguir, digamos, lo que... Se le escapa uno de los más importantes, los Kirchner, el Kirchner. Claro, pero eso es un poquito más adelante. Lo que intento señalar es que esa propuesta de desarrollar una agresiva política en el marco del sistema electoral de los países de América Latina por parte de la izquierda, muy bien financiada desde el chavismo, por un lado, y con fuertes vínculos y organización internacional soportando por el otro, nace de ahí, de el momento en el cual 1989 cae el muro de Berlín, se termina la financiación desde Moscú para La Habana y ven indispensable los cubanos de encontrar nuevas fuentes de financiación. El Foro de Sao Paulo le apuesta a ello, por eso se crea en 1990, las fechas no son gratuitas, y encuentran la luz, el aire y el gran impulso con la llegada de Chávez en 1998. Ese es el primer elemento que creo que resulta relevante. El segundo elemento que creo que termina siendo muy importante es que La Habana llega también en paralelo a la conclusión de que la apuesta no puede ser por vía revolucionaria, que la apuesta tiene que ser por el aprovechamiento de los resquicios que permite el sistema democrático para abordarlo a través de esos resquicios, ganar las elecciones y subvertir la democracia desde el gobierno, subvertir la democracia desde el poder, desmontando las instituciones democráticas, desmontando la separación de poderes, desmontando el sistema de frenos y contrapesos que es indispensable para un sistema verdaderamente democrático, desmontando el Estado de Derecho como uno en el cual lo que rige es la norma y la ley para pasarse a regímenes de carácter personalista y autoritario, donde lo que se hace es lo que el presidente del gobierno de turno decide, desmontando, por supuesto, la protección de derechos y libertades para asegurarla solo para aquellos que están en el gobierno o cercanos a él y, en cambio, violárselas de manera sistemática a los que están en la oposición. Esa es la otra gran línea de la estrategia. La estrategia tenía, por tanto, dos grandes componentes y una motivación inicial. La motivación fue la necesidad de encontrar nuevas fuentes económicas por parte de Cuba y el abordaje de una plataforma llamada inicialmente Foro de Sao Paulo, donde se articulaba toda la izquierda radical continental. Y por el otro lado, la apuesta a que en lugar de que el triunfo, el poder llegara por vía de la revolución, de las armas, se aprovechara el sistema electoral para llegar al gobierno y desde el gobierno desmontar la democracia. Eso efectivamente, además, como señalé, funcionó. Chávez fue el gran financiador, el salvador de Cuba, y Chávez fue el aliento y el espacio de articulación económica, logística del grueso del Foro de Sao Paulo. Y han desarrollado con éxito, como he señalado, son más los éxitos, por supuesto, no solamente los que señalé hasta el 2006, ejercicios en los cuales se llega al poder por vía electoral y difícilmente se desmonta. En algunos países con un sistema democrático y unas instituciones más sólidas, al final la izquierda terminó perdiendo. En Brasil, evidentemente, en Uruguay, en Chile, pero en otros fue sumamente complicado.
En Venezuela, ustedes, Luis, lo siguen sufriendo, el chavismo está amarrado y no veo perspectivas de que vaya a caer, tristemente. En Nicaragua, Ortega sigue amarrado y tampoco veo perspectivas de que vaya a caer. En Bolivia tuvo que haber una revolución para sacar a Evo, y en Ecuador lo que ocurrió fue que el designado heredero, por un ataque de democracia que uno no puede hacer más que aplaudir, Lenín Moreno, terminó alejándose de esa órbita y apostándole a un regreso a una verdadera democracia. Pero en Colombia la apuesta sigue vigente, al menos en dos sentidos. Por un lado, el reconocimiento de Cuba de que ya Venezuela no puede ser la fuente de su financiación, porque quebraron a Cuba. De tal manera ordeñaron la vaca cubana que la han dejado famélica, incapaz de producir la leche que ellos necesitan. Y por tanto tienen que buscar una vaca alternativa. ¿Cuál es? Ciertamente no es Brasil, con Bolsonaro. Lo otro que está más lejos tampoco queda. De Bolivia no pueden esperar ya nada, ni de Ecuador, y Nicaragua no tiene con qué. La nueva vaca lechera a la que le apuntan es Colombia. Esa es la joya de la corona. Y a ello es lo que están apuntando y en lo que están trabajando. La detención del presidente Uribe es parte de esa estrategia de Cuba, del Foro de Sao Paulo, y hoy, porque ellos son sumamente hábiles en cambiar los nombres, cambiar las denominaciones, manteniendo la misma estrategia y los mismos fines, lo que hoy se denomina el Grupo de Puebla, que no es nada distinto que el Foro de Sao Paulo renombrado, es exactamente lo mismo y que terminan recreando en el 2019 en México. Bueno, mira, pero lo han renovado con figuras ahora europeizadas. Aquí tenemos ahora en ese grupo de Puebla, está incorporado quien lo está liderando, Rodríguez Zapatero. Ahora se acaba el asesor estrella, que por cierto es el defensor que seleccionó el criminal de Alex Saab. Me refiero a el ex juez Galzón, Baltasar Galzón. Y como si fuera poco, acaban de incluir dentro de ese grupo de Puebla a la vicepresidenta esposa del que llamamos aquí en España el coleta, Pablo Iglesias. No sé si manejas esa información. Y la información que también manejamos es que hay un otro elemento que es el que pondrán al frente a liderar y que ya está saliendo a la palestra, que es el actual presidente de Argentina, Alberto Fernández, disculpa. Bueno, Alberto Fernández es ahora la figura que ese grupo, que ese eje del mal, porque el señor de México no puede asumir ese papel, y es el que Zapatero y este grupo han seleccionado, y ese es uno de los que vamos a ver dentro de muy poco, jugando aquel papel que jugaba el innombrable de Hugo Chávez Fría y el brasileño corrupto o ladrón de Lula da Silva. Pero fíjate, bueno, pasemos entonces a lo que viene. La posición política del partido del cual tú formas parte, del Centro Democrático. ¿Qué están discutiendo? ¿Cuáles van a ser las acciones del partido desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la defensa, de la defensa del máximo líder Álvaro Uribe Vélez? ¿Y qué está pasando en los ciudadanos de a pie, como nosotros lo llamamos, de todos esos colombianos que ya no comen cuento de camino de esa izquierda atrasada? ¿Qué viene ahora, Rafael? Luis, en mi opinión vienen fundamentalmente dos cosas. Primero, desarrollar la lucha en el plano interno en Colombia, en dos frentes. Por un lado, la defensa jurídica del presidente, sobre la que debo decir que no soy optimista, porque finalmente van a juzgar al presidente la misma Corte Suprema de Justicia que ha tomado la decisión de privarlo de la libertad. Ese no es un tribunal independiente, ese no es un tribunal imparcial, ese no es un tribunal que respete el debido proceso, ese no es un tribunal que respete los derechos y libertades del presidente. Y por tanto,
en esas condiciones y con el sesgo político y antiuribista que tiene la Corte, uno no podría apostar a que eso vaya al final a salir bien. Yo me temo que no va a salir bien. Pero hay que hacer todo el ejercicio de defensa. Es una tarea que hay que hacer. Y si hubiese al menos una brizna de justicia, no tengo la menor duda de que ese proceso contra el presidente se cerraría o que simplemente la Corte lo declararía inocente. Porque, insisto, no hay pruebas de ninguna naturaleza contra el presidente en ese proceso. Así que ese es, digamos, en el frente interno la primera tarea. La segunda es de carácter político. Y creo que aquí han medido mal desde la izquierda el impacto que iba a tener la medida de aseguramiento y la privación de la libertad contra el presidente Uribe. Yo creo que han despertado a una mayoría que estaba dormida y que ha sido silenciosa, y que encuentra que esta decisión es arbitraria, y que además percibe, y con razón, que hay motivos para el miedo. Si van contra el presidente Uribe, el político más importante de las 2 últimas décadas, de lejos en la historia colombiana, y yo me atrevo a decir además que del último medio siglo. Si contra él, el senador más votado, son capaces de tomar estas decisiones, la sensación que se genera de inseguridad y de temor entre todos los ciudadanos es mucha. Si son capaces contra él, son capaces contra cualquiera. Pero esa indignación, esa ira, ese dolor, esa tristeza y ese miedo, lo que hacen al final es que la ciudadanía entienda el peligro que se cierne sobre la nación. Esta es una patria en peligro de caer en manos de la extrema izquierda, en peligro de caer en manos del populismo, en peligro de caer en manos del castrochavismo, en peligro de convertirse en la nueva vaca para ordeñar desde La Habana. Y, por supuesto, en peligro de terminar en manos de las mafias, como es mafioso el régimen chavista en Venezuela. Ese peligro ahí está presente y la captura del presidente Uribe lo magnifica, lo deja ver, lo muestra de manera muy clara, y creo que eso va a despertar, está despertando a la ciudadanía. El desafío, sin embargo, es canalizar esa tristeza, ese dolor, esa indignación, esa ira, ese miedo en acción política. Y ese es un desafío que tenemos. El otro desafío en paralelo es cómo reconstruimos el centro democrático, el partido del presidente Uribe, y cómo lo preparamos para enfrentar las nuevas elecciones, reconociendo que no vamos a tener en el juego político al presidente Uribe. Esos 2 desafíos tenemos que abordarlos, y tenemos que abordarlos de inmediato. El segundo es el frente externo. En el frente externo hay, por un lado, que acudir a la Corte Interamericana, en mi opinión, es la mía personal, no he hablado con los abogados del presidente Uribe, para ejercer unas medidas cautelares, pero fíjate tú, yo no, es decir, creo que hay que hacerlo también en beneficio de los derechos del presidente, pero sobre todo hay que hacerlo en beneficio de los derechos de esos 855.000 electores. De lejos, la votación, insisto, más grande en la historia del país, y muy por encima del segundo de los senadores más votados, que se han quedado sin voz en el Senado, que se han quedado sin voz en el Congreso, a quienes se les está negando su representación democrática, por una decisión claramente arbitraria, caprichosa de esta sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Hay que acudir a la Corte, pero además hay que empezar a actuar con mentalidad estratégica, Luis. La izquierda piensa y actúa a mediano y a largo plazo. La izquierda va subvirtiendo no solamente las instituciones, sino el pensamiento y la cultura de nuestros países. ¿En qué son geniales en el Foro de Sao Paulo hoy Grupo de Puebla? En la aplicación gramsciana de la acción política, en ir cambiando la mentalidad de nuestro pueblo para facilitar la llegada al poder de ellos y después para facilitar el sometimiento. Pero esa es una apuesta que, cuando se hace desde los grupos sociales, termina muchas veces por ser efectiva. ¿Cómo puede uno explicarse, por ejemplo, que en Argentina hayan vuelto al kirchnerismo,
eligiendo a Alberto Fernández si no es por una penetración cultural muy fuerte en la población argentina? Por dar un ejemplo cualquiera, ¿cómo es posible que todavía, no sé, el 15 o el 20% en Venezuela apoya el régimen de Maduro? Si no es porque han hecho una penetración muy profunda en ciertos sectores sociales venezolanos. Y podría seguir con ejemplos parecidos. Pues bien, yo creo que nosotros tenemos que aprender, Luis. Creo que desde el centro a la derecha en los países de América Latina y en España, que también está en riesgo, hay que trabajar en una perspectiva de hacer acción política a mediano y a largo plazo y no solamente para la coyuntura. Nosotros somos reactivos, nosotros estamos a la defensiva. Ellos son estratégicos, están siempre al ataque. Y ellos piensan estratégicamente a mediano y a largo plazo y nosotros pensamos coyunturalmente al muy corto plazo. Ellos nos están enseñando además que los elementos culturales son vitales, pero que también es fundamental trabajar la acción política con los grupos sociales. Nosotros del centro a la derecha creemos que la política se hace con los partidos. Y sí, claro, hay que hacerla con los partidos. Pero hay que hacerla además como la hace la izquierda con los grupos sociales. Ellos trabajan con los indígenas, trabajan con los estudiantes, trabajan con los maestros, trabajan con los sindicatos, trabajan con las comunidades LGTBI. Y al trabajar con las comunidades apuestan a mediano y a largo plazo. Nosotros tenemos que trabajar también la acción cultural y no solamente la acción política, y tenemos que trabajar con los sectores sociales, con los movimientos sociales para identificar sus intereses, sus necesidades y tener propuestas de solución para ellos. Ese trabajo es vital y es vital también hacer lo que ellos nos han enseñado. Ellos armaron el Foro de Sao Paulo, hoy tienen el Grupo de Puebla, ahí articulan todas sus propuestas internas y los apoyos internacionales. ¿Y por qué nosotros del centro a la derecha no tenemos esos espacios para discutir, articular y trabajar coordinadamente? Es indispensable, Luis. Y creo que nosotros desde Colombia tenemos que empezar a impulsar y a trabajar en esas propuestas y en esas soluciones. Bueno, Rafael Nieto, yo te voy a dar una primicia. Desde aquí de España ya esa iniciativa la estamos articulando y me parece fantástico, y pues en nombre de ese grupo que nos estamos constituyendo de españoles, incluso se van a sumar, entiendo, dentro de muy poco dirigentes también italianos, estamos hablando con los bolivianos, te tomo la palabra y bueno, vamos a conversar y vamos a articular. Yo creo que es necesario no, es una deuda que tenemos nosotros, los que creemos en las democracias liberales y en las democracias de centro, como tú la estás llamando. De esta manera que esa iniciativa que tú planteas me parece fantástica y repito, te tomo la palabra para darle fuerza pues, a esa propuesta. Vamos a regresar de nuevo al tema del presidente Álvaro Uribe. Tú en la primera parte lo señalaste. El Tribunal Supremo de Justicia va al ataque contra el senador y presidente Álvaro Uribe y solicita al Parlamento lo que nosotros llamamos la inmunidad parlamentaria. Entiendo que eso es lo que solicita. Si estoy si no estoy en lo correcto, acláramelo. ¿Y crees tú que eso va a proceder favorablemente a la petición del Tribunal Supremo de Justicia colombiano? Sí, tengo que hacerte una precisión, Luis, desde esta perspectiva. En realidad lo que hace la Corte es notificarle al Senado que el presidente ha sido objeto de una medida de aseguramiento de privación de la libertad. Okay. ¿Con qué intención? Con la intención de que el Senado no le permita al presidente Uribe cumplir su función de senador. Eso es lo que están buscando con esa decisión, porque el presidente ya no tiene fuero. Al presidente lo están juzgando no como expresidente de la República, sino como senador. Y el fuero como senador le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. El fuero como presidente le corresponde al Congreso. Es el Congreso quien acusa, investiga, acusa y eventualmente condena al presidente de la República. A los senadores los investiga y los acusa y eventualmente los condena la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en realidad lo que está ocurriendo es que la Corte, para cercenarle la voz al presidente Uribe, le ha notificado al Congreso de su medida de aseguramiento con la intención de sacarlo del juego político, de que no pueda ejercer en su curul como senador.
Ahora, dicho esto, déjame, porque no quiero dejarlo pasar, felicitarlos a ustedes por la iniciativa de esa articulación de un movimiento que piense del centro a la derecha. Ojalá puedan ponerla en marcha. Lo que podamos hacer nosotros desde acá, pues cuenten ustedes con eso. Perfecto. Mira, pero yo pensaba de que la inmunidad tenía que ser discutida dentro del Senado porque son funcionarios públicos elegidos por la voluntad popular. Ahora entiendo que ustedes un poco son diferentes al caso venezolano, pero al no existir una sentencia, existe una sentencia, pero que se puede recurrir. Se puede entonces decir, Rafael, acláramelo, que esto es una sentencia firme, ya no es apelable. O sea, no, Luis. No es apelable. No, lo primero que hay que decir es que no hay sentencia. No entonces, es una sentencia. Al presidente no lo han condenado. Entonces, ¿cómo pueden entonces, cómo puede entonces el senador perder su prestancia de senador o su inmunidad si no ha sido sentenciado firme? ¿Me lo pueden explicar? Precisamente eso es parte de las violaciones, no solamente de los derechos del presidente, sino de las violaciones a los derechos que tienen los electores de que el presidente por el que él votaron, en este caso el senador para ser precisos, sí, les haga su representación democrática con base en ese sufragio que por él emitieron. El sistema en Colombia, para tratar de precisar a quienes nos están oyendo, es distinto al de muchos países. Por favor. El presidente de la República tiene un fuero y tiene una inmunidad. Y ese fuero y esa inmunidad se traduce en que no puede ser ni investigado, ni acusado, ni juzgado, sino por el Congreso de la República. Ese es el fuero del presidente. Y por todos los actos cometidos o no cometidos, o que se le atribuyan, para ser más precisos, durante su gestión, es el Congreso de la República quien tiene competencia. Eso es lo primero que hay que decir. Pero los senadores tienen un fuero distinto. Ese fuero es exclusivo de la Corte Suprema de Justicia y el Congreso no cumple ningún papel en relación con él. Es la Corte Suprema quien investiga, acusa y eventualmente condena a un senador o a un representante de la Cámara, a un congresista en general. Por tanto, aquí se está evaluando la conducta del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, no por hechos ocurridos durante su mandato como presidente de la República, sino por hechos que se le atribuyen posteriores en su calidad de senador. Y ese es el primer elemento que vale la pena tomar en consideración. Lo segundo es que para ese proceso que inicia la Corte no se requiere autorización ninguna del Congreso. A diferencia de lo que pasa en algunos otros países, en algunos países el fuero de investigación y juzgamiento es del mismo Congreso, en otros países en la investigación y el juzgamiento lo hace un tribunal, normalmente el Tribunal Superior en la rama penal de ese país, pero se requiere primero que el Congreso le retire la inmunidad a ese parlamentario. Así es. Eso no ocurre en el caso de Colombia. En Colombia hay una inmunidad parlamentaria, sí, pero esa inmunidad se limita a las opiniones vertidas en los debates parlamentarios, no a la eventual comisión de otros hechos delictivos. ¿Qué es lo que se le atribuye al presidente Uribe como un hecho delictivo? Que hubiese sobornado a unos testigos. Y por eso yo decía, no señores, no hay prueba ninguna. En las conversaciones al abogado de Uribe, en las conversaciones interceptadas ilegalmente al presidente Uribe, no hay ninguna conversación de Uribe con un testigo, no hay ningún ofrecimiento de Uribe de ningún soborno de ningún tipo, ni monetario de ninguna naturaleza tampoco, de otra naturaleza distinta, y no hay nada que indique que el presidente conestó cualquier tipo de conducta que pudiese ser calificada como un soborno. Eso no existe, pero sin embargo la Corte procede contra él. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Corte? La Corte no ha condenado, insisto, no hay sentencia, no hay fallo, no se ha declarado responsabilidad penal del presidente y yo creo que faltan muchos meses, quizás años, para que eso ocurra. No soy optimista porque, insisto, al final quien va a tomar la decisión de fondo va a ser la misma Corte. Sí. Lo que ocurrió es que la Sala de Instrucción, que es la que hace la investigación contra el presidente, le dictó una medida de aseguramiento que lo priva de su libertad mientras que hace el proceso
hasta llegar a la sentencia, que es una cosa distinta. Y que ciertamente viola los derechos del presidente Uribe y viola los derechos de sus electores, porque no había justificación para esa medida de aseguramiento. Y preciso aquí, ¿cuáles pueden ser las razones para una medida de aseguramiento en estas circunstancias, antes de que haya una sentencia que condene? Pueden ser fundamentalmente tres. Que el sujeto del que estamos tratando sea un peligro para la sociedad. Por ejemplo, que sea un reincidente delincuente, un violador. Eventualmente un asesino. Uno podría decir, no, hombre, es que usted lo deja en la calle mientras que lo están investigando, este hombre va a seguir delinquiendo. Ciertamente no es el caso del presidente Uribe. El segundo ejemplo es el del que se pueda fugar. La segunda razón es que se pueda fugar. Hombre, el presidente Uribe se ha presentado a cuanto requerimiento le han hecho en el sistema de administración de justicia en Colombia una y otra vez. Me atrevo a decir que decenas de veces. ¿Qué posibilidades hay de que se fugue el presidente Uribe? ¿Para dónde se va a fugar el presidente Uribe? Se fugan los bandidos de la Corte Suprema de Justicia, Luis. Yo no sé si ustedes saben lo que es el cartel de la toga. Ahora voy sobre el cartel de la toga. El presidente Uribe no se fuga. Y además en mitad de pandemia, donde no hay ni vuelos nacionales ni vuelos internacionales, menos se podría fugar. Es que ni aunque los hubiera, igual se va a fugar porque ha demostrado permanentemente que se presenta. Y antes de entrar a la tercera motivación para privarlo de la libertad, eventual tercera motivación, déjeme decir lo siguiente que muestra de nuevo el doble estándar, Luis, de la Corte Suprema de Justicia. Esta Corte que le quita la libertad al presidente Uribe es la misma Corte que dejó en libertad obrando pruebas inequívocas de su vinculación con narcotráfico, obrando una solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos por narcotráfico, y con la advertencia de que si lo liberaban se iba a fugar, porque estaba detenido, al señor comandante de las FARC, guerrillero y representante de la Cámara, Jesús Santrich. Es decir, la Corte libera para que se fugue como se fugó Jesús Santrich y en cambio captura al presidente Uribe. Y lo que alega es que el presidente Uribe, y es el tercer motivo por el cual se le hubiera podido privar de la libertad, puede alterar las pruebas del proceso, y uno no entiende cómo, si es que el grueso de las pruebas ya los practicaron en la Corte, ya están practicadas, y en todo caso él de ninguna manera podría interferir en las nuevas pruebas que se practiquen, de manera que evidentemente lo que ha hecho la Corte es buscarse cualquier excusa para tratar de justificar esa decisión. Mira, Rafael, el tiempo se nos ha acabado en la segunda parte, pero yo no puedo, sino voy a darle al programa 8 minutos más porque hay un tema que no quiero dejar de abordar contigo porque mis suscriptores pues no me lo perdonarían, y es el tema de un personaje, de un delincuente que sí tiene cajas y cajas y cajas de pruebas de que hay que no solamente condenarlo, sino que hay que extraditarlo a los Estados Unidos. Me refiero a Alex Saab, que ahora resulta que es venezolano, y resulta que el propio gobierno de Venezuela, Nicolás Maduro, el gobierno no, el delincuente de Nicolás Maduro, y este defensor, el ex juez Galzón, argumentan de que es víctima de una persecución política y que tienen que respetarle sus derechos diplomáticos. ¿Qué opinas tú de este venezolano llamado Alex Saab, tú que eres colombiano? Que no es venezolano, sino que es barranquillero, colombiano hasta la médula de los huesos, que es el gran actor, la pieza clave de todo el proceso de lavado de activos y de financiación ilegal del régimen chavista, que por esa misma razón es un peligro para todos los chavistas, porque en el momento en que Alex Saab hable, se cae a pedazos toda esa estructura financiera de lavado de activos y de financiación ilegal de las mafias venezolanas. Y por eso, quinto, precisamente por eso es que el chavismo, por eso es que La Habana, por eso es que quienes han colaborado con esos procedimientos desde Moscú, desde Estambul, desde algunos países asiáticos, todos están preocupados por la posibilidad de que sea extraditado a los Estados Unidos. No porque les importe a Alex Saab, yo creo que no les importa nada a Alex Saab, es por lo que sabe y lo que puede contar Alex Saab
y lo que puede significar en la pérdida de esos bienes y de esos dineros que han sido tratados de ocultar a través de todas estas maniobras, por lo que va a significar en materia de responsabilidad penal para los responsables de ellas, por lo que significa de golpe a la estructura financiera del chavismo y por esa vía de La Habana. Y por eso estoy convencido, Luis, que la izquierda radical, continental y la española van por una de dos cosas. Si no consiguen evitar la extradición de Saad, buscarán cómo asesinarlo. Y a mí me parece que ello es clarísimo. Y creo que lo que nos corresponde a todos es tratar de que llegue vivo a los tribunales norteamericanos, cante como un pajarito y permita a través de ello conocer toda esta estructura mafiosa de lavado de activos y de financiación ilegal del régimen chavista y de la izquierda continental. Porque además hay que decirlo, Saab es la fuente de la financiación de muchos partidos políticos, no solamente en Colombia, sino en todo el continente. Y sabe cómo funciona esa estructura de financiamiento. Y mostraría los vínculos de La Habana y Caracas con todos esos partidos del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Y todos están muertos del susto, por supuesto, incluyendo Baltasar Garzón, que no tengo la menor duda hace parte del entramado. De manera que, por supuesto, están todos desesperados por ver cómo evitan la extradición o eventualmente después cómo silencian a Alex Saab. Nosotros tenemos aquí un ejemplo de ello. Un señor que se llama Gustavo Petro, que va a ser el candidato de la extrema izquierda, de la radical izquierda en Colombia. Ya recibió el apoyo de Iván Cepeda, este sujeto senador cuyo padre era el que le daba nombre a uno de los frentes guerrilleros más importantes de las FARC, que ya ha dicho públicamente que va con Petro hacia adelante. Toda la izquierda radical en Colombia se va a articular a través de Petro, no tengo la menor duda de ello. Y Alex Saab puede contar muy bien cómo ha sido la financiación de la izquierda radical. La armada, por un lado, y la política, por el otro, en Colombia y en el continente. Bueno, mira, Rafael, aquí también tenemos en Europa uno que también va a cantar muchísimo, pero que lo tienen escondido. Me refiero a otro narcotraficante criminal, el Pollo Carvajal. Está por aquí escondido, a pesar que tiene una sentencia firme ya de extradición a los Estados Unidos. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo, nos ha quedado muchísima tinta en el tintero, Rafael, de verdad. Por supuesto que yo espero que esta no sea la última vez que te tengamos en 5 minutos con la resistencia en nuestra plataforma La Voz Libertaria de Venezuela. Bueno, aquí tienen en las pantallas a un colombiano que también ha hecho historia y va a hacer mucha historia. Véanlo bien porque es el hombre de Colombia que está muy claro que hay que defender las democracias, no solamente la colombiana, de todo el continente. Él es Rafael Nieto Loaiza. Rafael, muchísimas gracias y espero tenerte de nuevo muy pronto en nuestro canal para que te despidas. Luis, muchísimas gracias por la invitación, muy generoso en tu paciencia y en tu tiempo para compartir conmigo y para darme unos espacios y que nos permitan esta conversación y esta charla amena sobre lo que creo que es el desarrollo de los procesos contra el presidente Uribe y la izquierda latinoamericana. Mis mejores deseos, Luis, para que muy pronto en Venezuela regrese la democracia, regrese la libertad y permitan superar esa deriva de pobreza y miseria y corrupción tan terrible que ha traído el régimen chavista. Les va a tocar hacer ustedes mucho esfuerzo con mentalidad de mediano y a largo plazo. También de nuevo aquí cuenten con nosotros porque la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela es la lucha de toda América Latina. Amén, Rafael, y que Dios bendiga a Colombia y que Dios bendiga a nuestro pueblo venezolano. Gracias, Rafael, y hasta la próxima. Muchas gracias.